Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, desearles que el Señor les bendiga ricamente. Un domingo muy especial donde tendremos la Cena del Señor y la asamblea anual en este día. Así que le invito a abrir su Biblia. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 38 al 47. Tendremos una reflexión breve, pero tratemos de que en este tiempo el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Bien, libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 38 al 47. Bien, y dice así la palabra del Señor. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todos ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. ¿A quién no le gustaría que fuera enviado hacia el pasado y poder llegar a esta situación al libro de los Hechos, en especial el capítulo 2? Si tuviéramos la máquina del tiempo, podríamos viajar y ver todas esas cosas que pasaron desde el capítulo 1, todo lo que está relacionado con la resurrección del Señor Jesucristo y el libro de los Hechos cuando nos va relatando todo esto que va sucediendo aquí. La iglesia del Señor Jesucristo que está en marcha, la llegada del Espíritu Santo. Le preguntaba a un periodista y un arqueólogo, decía, ¿será que podés buscar fotos? ¿Será que podés buscar fotos de lo que pasó en el libro de los Hechos? Creo que si tuviéramos un periodista, un arqueólogo, diríamos, anda a buscar una foto. Anda a buscar, quizás hay una piedra con fotos de todo lo que estaba pasando. Sería muy interesante poder viajar o pedirle a alguien que fuera corresponsal y mirara lo que pasó en aquellos días. Nosotros hoy estamos muy lejos de esta historia. Estamos muy lejos de estos acontecimientos. Más de 2000 años nos separan de aquellos días. Pero de igual manera nos tenemos que preguntar y nos debemos preguntar qué cosas podemos sacar nosotros y rescatar de este libro Los Hechos para poner en práctica en los días que estamos viviendo. ¿Qué cosas podemos nosotros rescatar hoy, finalizando el 2021, que podemos poner en práctica en nuestra vida personal y en la vida como congregación? Y que esto pueda afectar nuestra vida, la vida de la congregación y la sociedad donde hoy estamos viviendo. Y quiero en estos breves minutos destacar 3 ideas. Creo que podríamos estar mucho tiempo, muchos domingos, hablando solamente de estos versículos bíblicos. ¿Cuántos domingos podríamos estar? No sabemos. Pero por razones de tiempo, les voy a compartir 3 cosas que me llaman la atención de este versículo, del versículo 39 en adelante. Y quisiera compartir con ustedes ahora. Lo número 1 que quiero compartir es lo que aparece en el versículo 39. Porque la promesa es para todos ustedes y para sus hijos, dijo Pedro, para todos los que están lejos y para todos aquellos quienes el Señor, nuestro Dios, llame. La promesa de salvación. Pedro arranca su discurso ante la necesidad de las personas y las preguntas, diciendo, cuando viene el Espíritu Santo, las personas decían, ¿estos están borrachos? ¿Están alcohólicos? Y Pedro toma la iniciativa y dice, no, estos no están borrachos, no están alcohólicos. Es la venida del Espíritu Santo, la promesa dada en Joel, y ahí Pedro arranca todo su discurso.
todo su anuncio de lo que estaba pasando. Se está cumpliendo lo prometido, la venida del Espíritu Santo, la nueva iglesia, una nueva etapa que el Señor está abriendo. Pero lo interesante que nos dice este versículo 39, porque la promesa es para todos ustedes, le dice Pedro, y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos que quienes el Señor nuestro Dios llame. Y en este punto es muy interesante. Pedro le habla a aquella multitud, le está respondiendo sus inquietudes, pero miren qué interesante lo que dice acá. Para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. Y acá estamos nosotros, hermanos, en los planes de Dios. Nosotros somos parte de esa promesa y ya estamos aquí, en los planes de Dios. Pero Dios nos tenía separado de aquellos días, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Para los que están lejos se refiere en tiempo y lugar. Y allí estamos nosotros. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y está contemplado aquí. Está relacionado con la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Quien es el Señor nuestro Dios llame. Acá estamos nosotros. Estaba el pueblo de Israel allí y Pedro les está predicando, pero en este mismo contexto le está hablando a los que Dios quiera llamar en el futuro. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Porque la promesa es para todos ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. Y esa promesa es para nosotros también. Y hoy estamos aquí. Pero también para las futuras generaciones. Quizás para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso qué importante que es predicarles el Evangelio, hablarles, traerlos a la congregación, a la escuela dominical, para que Dios pueda hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, para que Dios pueda hablarles en este tiempo. Para los que están lejos. Allí estamos nosotros, ya en el corazón de Dios. Hoy como Pedro tenemos el mismo desafío. Tenemos que seguir desafiando a la multitud. Una multitud que hoy no conoce las Escrituras, que no conoce las profecías. Tenemos doble trabajo. Tenemos que hablarles de Dios, hablarles de la Biblia, predicarles el Evangelio. Tenemos este desafío. Pero como Pedro tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos esa necesidad de predicar el Evangelio. La sociedad de hoy quizás no sabe de Dios, no sabe de Biblia, no conoce un tal Pedro, pero sabe que en su interior hay una necesidad, hay un vacío que no lo puede llenar. Y ese vacío es la falta de Dios. Al igual que Pedro hoy, debemos ser seguidores del Señor Jesucristo plenamente, desafiando a las personas hoy en día para que conozcan el Evangelio, para que conozcan a Cristo, para que sus vidas sean transformadas por el poder del Evangelio. Lo primero que destaco es esto. Lo que destaco es la promesa y la tarea que tenemos todos de seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio con las mismas ganas que tenían aquellos discípulos. Hoy las personas que están a nuestro alrededor siguen teniendo un vacío espiritual, pero lo siguen tratando de llenar con otras cosas. Que podamos nosotros en este año, lo que resta del año y en el próximo año, tomar este desafío como lo tomó Pedro, de predicar, de enseñar y de animar a las personas. Al igual que Pedro, debemos seguir enseñando, usando todos los medios posibles para llegar a la sociedad de hoy. La oración como un arma poderosa, la oración es un arma poderosa. Las Escrituras, que es viva y eficaz, la guía del Espíritu Santo, ¿se acuerda en el libro de los Hechos, el tema de Felipe? El Espíritu Santo le habla a Felipe y dice, arrimate a aquel auto, arrimate a aquel carro, arrimate a aquella moto. Y hablale y predicarle. Es el Espíritu Santo que guía. Es el Espíritu Santo que guía la congregación. Creo que si tuviéramos que ponerle un nombre al libro de los Hechos, debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque uno ve que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo va guiando a las personas a diferentes lugares. Entonces, tenemos que usar todos los medios posibles para evangelizar, para llamar a las personas. Tenemos que usar la oración, como decía. Qué bueno que los martes hay un grupo de oración. Qué bueno que la iglesia tiene una cadena de oración. Y como le he dicho muchas veces a Bartán, alguien llama y quizás a veces no es de la iglesia. Y uno dice, hoy van a estar orando por ti. Y automáticamente a los pocos minutos hay una cadena de hermanos que está orando por una necesidad, por un problema de salud, por que alguien tuvo un accidente o lo que sea. Qué bueno que en la iglesia tenemos eso. Y los hermanos están orando por Uruguay, por el gobierno, para que las personas se vuelvan a Dios. Saber las Escrituras, es importante que sepamos las Escrituras, hermanos. Es importante que conozcamos la Biblia y qué respuestas tenemos. Ayer el grupo de jóvenes hablaron de esto, cómo defender nuestra fe usando la Biblia.
salieron a la calle a evangelizar y después dijeron, ¿cómo vamos? ¿Qué herramienta podemos sacar? Bueno, se tomaron 1 hora y media para salir a evangelizar y otra hora y pico para poder encontrar en la Biblia qué cosas podemos encontrar para evangelizar. La guía del Espíritu y recordar que todos los medios posibles que tenemos hoy para llegar y llevar el Evangelio. Sea el Zoom, sea WhatsApp, Twitter, Instagram, lo que sea. Necesitamos hoy en día seguir predicando el Evangelio por todos lados. Número 1 fue esto. Número 2, lo que me llama la atención aquí es que Pedro animaba a las personas. Pedro animaba a las personas a seguir adelante. Dice el versículo 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Animar a las personas. ¿Cuál fue el resultado de esas palabras de Pedro que animó? Las personas creyeron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Con aquella pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Las personas creyeron. Este fue el resultado de lo que Pedro predica. El Espíritu Santo estaba allí obrando en la vida de Pedro y en el mensaje. Y las personas dijeron, ¿qué haremos? Las personas creen, se bautizan y se añaden a la iglesia. Hoy nosotros necesitamos también animar a otros, a nuestros vecinos quizás que no vienen a la iglesia, al vecino de enfrente, porque vemos en cada uno de nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, esos que van a estar con ustedes mañana, que aún no conocen a Cristo. Tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que tenerlo en nuestra lista de oración cada día para orar por nuestros compañeros de trabajo, para que Dios obre. Quizás hoy ellos están lejos de Dios, pero no sabemos mañana. Por eso necesitamos animarnos unos a los otros y como congregación también necesitamos animarnos. Y animar significa infundir nuevas fuerzas o energía a alguien para hacer algo. El viernes pasado, en el encuentro de matrimonios, el encuentro de hombres, nuestro hermano Luis Rodríguez hablaba así una gráfica muy interesante del libro de los Hechos, donde Pablo tiene una victoria, tiene una dificultad, tiene una victoria, tiene una dificultad, una victoria, y así una gráfica, decía, así es nuestra vida también a veces. Tenemos una victoria en el Señor, pero a veces tenemos un problema. Tenemos otra victoria y tenemos una angustia, una enfermedad, un problema. Y así es nuestra vida cristiana. Pero qué bueno es que podamos animarnos, qué bueno que podamos cada día levantar el teléfono, mandar un mensaje de WhatsApp, animar a nuestros hermanos para que sigan en la carrera de la fe. Infundir nuevas fuerzas. Y esto tiene sinónimos que significa alentar, esforzarse, inflamar, levantar, alegrar, dar alas, mover, vivir una vida plena. Qué bueno que es animarnos. Qué bueno es animarnos los unos a los otros, como dice la Biblia. Y qué bueno es saber que cada persona tiene que ser animada. Dios la anima, Dios le habla por su palabra, Dios le habla a su corazón, pero como pueblo del Señor necesitamos animarnos los unos a los otros para seguir la carrera. A veces tenemos una mala costumbre como cristianos. Castigamos a las personas cuando dejan de congregarse o se enfrían en la fe. Y esto lo hemos visto muchas veces. Llega la persona a la iglesia, apareciste de vuelta, estabas perdido. ¿Por qué a veces tomamos esa actitud? No digo nosotros, pero uno lo ha escuchado ahí varias veces. A veces nos parecemos al hermano mayor de la parábola del padre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el padre ve al hijo? Viene corriendo. Y interesante, porque el padre sale corriendo. En ese contexto, para que el padre salga corriendo, se tenía que levantar su vestido y correr. Y eso era una vergüenza, que alguien levantara su vestido y corriera. Pero él rompe el esquema, levanta su vestido y sale corriendo a encontrar a su hijo. Su segundo hijo dice, ¿qué fiesta hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Volvió tu hermano. ¡Ah! Qué horrible este que se gastó todo, ¿no? Y todos criticamos esa actitud. Pero ¿qué pasa a veces cuando vemos que alguien se aleja de la fe? ¿Nos preocupamos? ¿Le hacemos una llamadita? ¿Nos preocupamos por la persona? Nos parecemos muchas veces al hermano mayor. Usamos la crítica en vez de darle la bienvenida y alegrarnos con ellos cada domingo. Por eso, cada domingo en la iglesia le decimos una y otra vez a los porteros y a muchos de ustedes, dar la bienvenida. Qué bueno que es dar la bienvenida con una sonrisa, con alegría, recibir a los hermanos que van llegando o a las personas por primera vez. Todos vamos a la panadería, al supermercado o al kiosco y no nos gusta que nos traten de mala gana. Nos gusta que nos
den una buena mercadería y también que nos saluden bien. Siempre recuerdo, una vez volvíamos a casa con nuestra familia y dijimos, vamos a pasar por esa heladería, ya eran como las 12 de la noche, estaba abierta, dijimos, vamos a pasar por la heladería, vamos a comprar un heladito. Así que estacionamos el auto, nos bajamos y fuimos hasta la heladería. Después que le dijimos a la persona que atendía, buenas noches, ¿cómo está? Escuchamos un, ¿qué quiere? Y helado, ¿no? ¿Qué va a llevar? Me dijo así, no le estoy exagerando de esta manera. ¿Qué quiere? ¿Qué va a llevar? Hicieron la heladería, ¿qué podía llevar, no? Así que no se mostró muy simpática la persona. Me acuerdo cómo ponía el helado de una manera no muy interesante. Y la verdad que el helado también resultó un desastre. El helado no sirvió y la atención que nos dio fue horrible. Así que cada tanto paso por esa heladería y le digo a mi familia, un heladito, y todos nos reímos, ¿no? Es un negocio. La persona no atendió de la mejor manera, ¿no? Cada vez que pasamos nos reímos con nuestra familia. Pero en la vida de una iglesia no debería ser así. Porque las personas llegan a veces angustiadas, con problemas, y hasta algunos llega a una congregación X diciendo quizás este es el último lugar antes de quitarme la vida. Por eso qué importante que es dar la bienvenida, saludarnos los unos a los otros y a las personas que van llegando por primera vez. Hay una historia que me impacta, que está en un libro por ahí, que puse algunas líneas y dice el autor, hace 6 meses los Martínez dejaron de ir a la iglesia. 6 meses dejó la familia de ir a la iglesia. Pero un domingo dijo el padre, hoy vamos a volver a la iglesia. Dijo a la esposa, hoy vamos a volver a la iglesia. Prepararon a sus hijos, le dijeron, es tiempo de volver a la iglesia, dijo, así que vamos. Pero en lo profundo de su corazón se preguntaba, ¿alguien se va a alegrar de vernos? ¿Habrá una sonrisa para nosotros? ¿Habrá una bienvenida? ¿O habrá una cara larga diciendo, ¡ja! ¿Volviste? La familia Martínez. ¿Cuántas familias Martínez están por ahí? Y a veces vienen a la vida de la congregación, vuelven al Señor, ¿y cómo los tratamos nosotros? ¿Se alegrará alguien de volver a vernos? ¿Alguien nos estrechará la mano y nos dirá, bienvenido, qué bueno es verte nuevamente? En nuestra época de seminarista en la vecina orilla, en el último año, decidimos con Claudia salir a recorrer congregaciones. Bautista, asamblea, todo tipo de congregaciones. Salíamos a la mañana, íbamos en la congregación y a la tardecita íbamos a otras. Me acuerdo que hablé con Tomás Mackey, que era nuestro pastor en Argentina. Le dije, Tomás, el último año, ya que vamos a volver a Uruguay, vamos a salir a recorrer congregaciones. Bueno, bien, dale para adelante, me dijo. Muy bien, así que en esas congregaciones que recorrimos con mi esposa, le diría que si recorrimos 20, 19 entramos y salimos y nadie nos saludó. De esas 20, 18 quizás entramos y salimos y nadie nos saludó. Qué detalle, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta estar siempre en la puerta y animar a las personas, para que saluden, para que nos cuidemos los unos a los otros. Por eso animar a los hermanos, animar a las personas, sigue siendo un desafío. Sigue siendo un desafío de poder motivar a las personas en la iglesia, en los lugares donde visitamos. Hace 15 días atrás fuimos con Norma, salimos un viernes a hacer visita. Y en eso visitamos un hogar de ancianos donde había una abuelita que falleció hace unos días atrás y fuimos al hogar de ancianos. Así que fuimos al lugar donde ya estaba, oramos, todo con la hija, salimos. Cuando se abre la puerta, viene una señora y nos empieza a hablar. ¿Son evangélicos? Sí, somos evangélicos. Pero qué bueno, visitan hogares. Y empezó a hablar y hablar y hablar, ¿no? Estaba como muy acelerada. Digo, cuídese usted también, porque su tarea es de mucho desgaste. Usted con esto, usted tiene que cuidarse, tomarse un día libre, descansar, renovar su fuerza. Y la mujer nos iba acompañando hacia la puerta. Le dije, tengo un regalito para usted. Así que fui hasta el auto, traje un alimento para el alma, le dije, esto es para usted. Ay, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Gracias por el alimento para el alma. Y ahí nos fuimos con Norma. La mujer sale a la calle y nos decía, vuelvan pronto, vuelvan pronto. Ese alimento para el alma que regalamos esa tarde, empezó a recorrer, la señora empezó a leerlo, empezó a recorrer entre los abuelos y todos querían alimento para el alma. Esto no es una promo alimento para el alma, nada parecido, ¿no? Pero miren lo que pasó en esa tarde. Al domingo siguiente voy. Entonces me dice la hija de la señora que estaba ahí, dice, ¿no sabes lo que fue ese alimento para el alma? Los abuelos están pidiendo alimento para el alma. Todos quieren escuchar, todos quieren leer.
Y el abuelito del fondo vino y dice, díganle al pastor que cuando venga me dé alimento para el alma, que todos lo están leyendo. Así que fui al auto, saqué una bolsa, esto es para ustedes. Podemos animar a las personas, podemos motivar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, en el lugar que sea, no solamente en la iglesia. Por eso, ¿cuál es la principal ocupación de la iglesia? No es la construcción, no es la ayuda social, no es el turismo, no es la acción social. La tarea principal que tiene toda congregación y toda iglesia del Señor Jesucristo es predicar el Evangelio y ayudar a las personas en su relación con Dios para que avancen y crezcan. La iglesia cuida de sus propiedades, la PIEU cuida de las propiedades y hace un mantenimiento constante. Pero la mayor edificación, hermanos, que realiza la PIEU es la edificación de los miembros, de todas las personas que son miembros de la iglesia y el prójimo que cruce por esta puerta o sea contacto por ustedes. La tarea de edificación número 1 de la iglesia, predica el Evangelio y ayuda en el crecimiento. Lo mejor que podemos aportar, dice un autor, a la sociedad de hoy es ser iglesia. Podemos dar de comer, podemos hacer ayuda social, podemos hacer tantas otras cosas, pero nuestro desafío es ser iglesia. Para ir finalizando, lo tercero que quiero compartir es mantengámonos fieles al Señor y perseverantes. Como les decía al principio, hoy es un día muy especial, donde vamos a ver los ministerios, donde durante 3 meses usted un día se anotó en una actividad, en un ministerio, en un servicio. Y hoy es el día para orar, para mirar los ministerios, tener la asamblea, pero también ser responsable con lo que Dios nos ha llamado. Dice este versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Aquellos discípulos se mantenían fieles y perseverantes. Y el significado de firme, que aparece también aquí, es firme y constante en sus efectos, ideas y obligaciones, cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. ¿Soy fiel al Señor en mis tareas? Y la palabra perseverar tiene la idea de una acción continua en el tiempo. Mantenerse firme y constante. No, hoy vengo, mañana me comprometo, mañana no. Constante en el tiempo para terminar lo empezado hasta la muerte. Acá cada uno piensa en lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Soy una persona fiel? ¿Soy una persona comprometida? Esta palabra perseverar aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, 4 en el libro de los Hechos. Perseverar. Y un autor menciona lo siguiente, ¿cómo medimos la fidelidad y el compromiso? Quizás de la siguiente manera, dice el autor. Y miremos nuestra vida personal, cómo servimos este año o el compromiso del próximo año. ¿Soy constante? ¿O me tienen que andar llamando para cumplir las tareas? ¿Cumplo con lo prometido, arranco y termino? ¿Termino lo que empiezo? ¿Soy una persona confiable? ¿Qué tal fieles somos hoy a la obra del Señor? El Señor sigue llamando, nos sigue desafiando a predicar, nos sigue llamando a cuidarnos los unos a los otros y a ser perseverantes. Los hermanos del libro de los Hechos se enfrentaron persecuciones, encarcelamiento y hasta la propia muerte por la causa de su fe. ¿Cómo lograremos nosotros hoy afectar positivamente a nuestra sociedad? Y si usted me dice, ¿cómo me hubiera gustado vivir en la iglesia de aquellos días? Yo le pregunto en esta mañana, ¿es que acaso usted no está viviendo con las características de aquellos hermanos? ¿Es perseverante, fiel? ¿Estudia la Biblia? ¿Tiene un tiempo de oración? Hoy, como Pedro, debemos desafiar a la multitud a que tome una decisión por Cristo, a los que están allá afuera. Y después que tomen esa decisión, que sean discipulados, que podamos bautizarlos para que crezcan en el conocimiento de Dios, como dice Colosenses 1:28. Entonces recordemos que la promesa de Dios es salvación para nosotros y para nuestros seres queridos, para su hijo, para sus nietos, para sus sobrinos. Dios quiere que oremos por ellos. Tenemos la tarea de animar a otros para que sigamos corriendo la carrera, los unos a los otros. Y en tercer lugar, ser fieles a Dios y perseverantes. Le dije a mi amigo que buscara fotos o algo de la iglesia de aquellos días, y me acaba de mandar un mensaje y me dice, mira, Gustavo, no hay foto del libro de los Hechos capítulo 2, no hay ni piedras escritas. Pero ¿sabés qué hice, Gustavo? Me dijo el periodista. Pregunté si la iglesia de hoy sigue viviendo como aquellos días, y esto es lo que me dijo.
Siguen evangelizando ayer a la tarde. Siguen predicando el Evangelio. Siguen teniendo comunión los unos con los otros. Siguen teniendo la comunión entre hermanos. Siguen estudiando las Escrituras. Siguen estudiando la palabra de Dios. Y siguen repartiendo alimentos a los necesitados. Me dijo Gustavo, no tengo fotos de la antigüedad, pero sí quise saber si los cristianos de hoy se parecen a aquellos días. ¿Usted qué opina? Sigamos predicando, enseñando la Biblia y atendiendo a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que nos hablas cada día. Gracias, Señor, por este nuevo año que tú nos has acompañado, has estado junto a nosotros, por estar cerca de tu pueblo, de las necesidades, atentos, Señor, a aquellas personas que necesitan escuchar tu voz. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Te pedimos una bendición especial en el día de hoy, Señor, ahora al partir el pan, Señor, y luego al tener la asamblea. Gracias, Señor, que tú estás junto a nosotros como congregación. Nos has fortalecido, nos has animado, has provisto lo necesario para familias que están en necesidad. Tú has estado allí y te agradecemos, Señor, en esta hora. Ahora, Señor, que nos preparamos para partir el pan, dejamos este tiempo delante de ti, Señor, y te agradecemos. Oramos agradecidos en tu nombre por tu palabra, que podamos, como en el libro de los Hechos, vivir cada día, perseverando, siendo fieles y predicando tu palabra. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor, y damos también este tiempo de gratitud. Ahora que vamos a partir el pan, que los hermanos se preparan para venir aquí adelante, Señor, queremos agradecerte y oramos agradecidos en tu nombre, Padre. Amén.